Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a nuestra semana número 2 en la materia de Derecho Procesal Constitucional. Para ello, pues, vamos a explicar de una forma generalizada los tópicos de esta semana y que en la clase sincrónica también podamos complementar. En esa línea de ideas, pues vamos a tratar los temas que corresponden a la unidad 1, tema 2, en ese sentido, el control constitucional. Y a la vez vamos a abordar otra temática que también forma parte de estas semanas, que es lo atinente a el precedente. Cómo se constituye un precedente en materia de jurisprudencia, ¿verdad? Y en ese sentido, poder responder una de las preguntas que nos hicimos en algunos paralelos, que es, ¿cuál sentencia de la Corte Constitucional es obligatoria para el futuro? ¿Cuál no lo es? ¿Qué parte de la sentencia es la que se vuelve obligatoria? ¿Será que puedo yo citar lo que dice una jurisprudencia cuando estoy en un alegato, en una demanda, en una denuncia? Así como cito la ley, así como cito el artículo, lo podría hacer de la misma manera. Precisamente esas pautas vamos a dejarlas respondidas hoy y a la vez las vamos a complementar con casos reales en la clase sincrónica de esta semana de la materia procesal constitucional. Primero, lo primero, control constitucional. Como veníamos diciendo la semana pasada, se tiene la necesidad imperiosa de que se haga cumplir la Constitución a carta cabal, ¿verdad? Y en esa línea de ideas, como bien conversamos, hay una institución, hay un cuerpo colegiado, hay un órgano que tiene nombre específico en nuestro país al cual hemos encargado que garantice y salvaguarde lo que dice la Constitución, ¿verdad? Entonces, en esa línea de ideas, esa Corte Constitucional es la llamada a salvaguardar si es que hay algún problema de que no se está cumpliendo con la norma suprema. Entre esas varias o múltiples funciones que tiene para poder hacer cumplir la Constitución de una forma transparente, segura y sobre todo a carta cabal, como les decía, tenemos lo que se refiere al control constitucional. El control constitucional, como bien dice su nombre, es controlar, constatar, revisar si es que existe o no existe una vulneración, ya sea en un acto normativo o ya sea en un acto administrativo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, hay la explicación de lo que sirve el control constitucional, para qué se encuentra evidentemente eh, redactado. En esa línea de ideas vamos a proyectar una diapositiva que nos habla sobre el control constitucional. Para explicarlo de una forma didáctica a través de una diapositiva que siempre nos ayuda de mejor manera, ¿no? Vamos a proyectar toda mi pantalla. Perfecto. Entonces, el control constitucional. El control constitucional es precisamente lo que permite hacer cumplir la Constitución, controlar que exista una constitucionalidad en lo que dijo, en lo que se dice en la ley tal, en lo que se dice en el reglamento tal, en lo que se dice en la resolución tal, en lo que dijo el acto administrativo tal. Eso es controlar, controlar que esos actos estén alineados a lo que dice la Constitución. Claro está, primero tiene que haber sido promulgado, primero tiene que haber entrado en vigencia, ya sea ese acto normativo o ese acto administrativo, por ejemplo. Ya está en vigencia el Código de la Niñez, perfecto. Entonces, ahorita que está en vigencia, se puede plantear una acción de inconstitucionalidad del artículo 10, del artículo 100, del artículo 60, precisamente porque está en vigencia. Ese acto ya está siendo utilizado día a día por los jueces, los abogados, quienes hacen del derecho su vida diaria, y en ese artículo quiero que la Corte revise si es que es o no es constitucional. A eso se le llama control constitucional. Pero ahora vamos a analizarlo desde un punto de vista, pues, como les decía en derecho, ¿no? La supremacía constitucional que se encuentra contenida en el artículo 426 y 424 de la Constitución. Y vamos a analizar las clasificaciones. ¿De qué forma podemos analizar el control constitucional? Desde el control abstracto, desde el control concreto. Si analizamos sobre qué objeto recae.
Cuando el objeto, ¿verdad?, es un acto normativo o es un acto administrativo, estoy hablando de un control abstracto. Pero cuando es sobre un caso en la vida real que le piden analizar a la corte, entonces allí es un caso concreto. Abstracto, solo la ley; concreto, un caso real con la ley de por medio. Vamos a ver también ejemplos en la clase sobre cada uno de estos tipos de control. Lo importante es que entendamos muy bien esta clasificación, que son dos clasificaciones totalmente distintas, dos mundos totalmente apartes. No se entrelazan entre sí, al menos por el momento para nuestra cátedra, para lo que es los fines de estudio de esta materia. Y segundo, ¿quién lo realiza? ¿Quién realiza el control? ¿El control será que lo realiza una persona, varias personas? Bueno, ahí tenemos tres tipos de clasificación: difuso, concentrado y mixto. Difuso, como bien dice su nombre, se difunde a lo largo y ancho de varias personas; concentrado, se concentra en un grupo específico de personas; y mixto, es decir, tanto el uno como el otro. Bajo esa línea de ideas, el control abstracto, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos de ello: el acto del poder público, los procesos orgánicos y el control incidental; y el abstracto con ejemplos, ¿no? Eutanasia, el tema de llantas lisas, el proceso de las preguntas que hizo en su momento Daniel Noboa, y la laguna estructural del COVID. Mientras que en el concreto no es otra cosa que analizar si es que en un caso real, cuando se tiene que aplicar la ley, precisamente existe o no existe vulneración a la Constitución, como en este caso, cuando se hablaba de la prisión preventiva. Vamos a contarlos un poco más a detalle en la clase, ¿verdad? Mediante que la otra clasificación es el difuso, se difunde a lo largo y ancho de todos los jueces; el concentrado, respecto a solo un grupo de personas, un grupo colegiado, que en nuestro caso el Ecuador tiene reconocido el control concentrado en la Constitución de una forma explícita, taxativa, ¿verdad? Dice la Constitución que el control y la interpretación de la misma queda en manos de la Corte Constitucional; y finalmente el mixto, donde se unen los dos tipos de control, ¿verdad? Es muy importante que lo que acabé de decir sobre el control concentrado, pues no he dado mayores pautas ni desarrollo. Ya sabemos que si existe concentrado, la pregunta sería: ¿y será que también se permite el control difuso aquí en el Ecuador? Sobre esa es parte de su investigación. Esa pregunta queda en ustedes obtener la respuesta jurídica para que puedan contestar la tarea, ¿verdad? Por eso es que no la desarrollé, pero ya saben que concentrado sí existe en Ecuador. Por lo tanto, ¿verdad? Esa era la introducción que quería hacer sobre el control constitucional. Ahora, pasando a lo que es el tema del precedente, es importante establecer que una sentencia de Corte Constitucional puede establecer una regla. Por ejemplo, ¿cómo debo interpretar el artículo 27 de la Ley de Discapacidades, que habla sobre el tema de las personas sustitutas? Por ejemplo, la Corte puede hacer una interpretación de ese artículo. El artículo tiene una situación literal que dice un escenario, pero la Corte, a través de su jurisprudencia, puede establecer una regla que sea interpretativa adicional a lo que dice ese artículo 27 de la Ley de Discapacidad. En ese sentido, ¿verdad? Podemos ver que el precedente no es otra cosa que aquella sentencia que dentro de sí tiene una regla que resulta de carácter obligatorio y vinculante en todos los casos en adelante. Por esa razón es que hay que saber identificar qué sentencias tienen un precedente y qué sentencias no lo tienen. Una sentencia que tiene un precedente, entonces esa sentencia sí la puedo yo como abogado utilizar en un caso de la vida real para citarlo cuando estoy haciendo mi demanda, cuando estoy haciendo un alegato, cuando estoy haciendo una apelación, etcétera. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, que el precedente jurisprudencial es lo que hace que una sentencia de la Corte se vuelva obligatoria en ese apartado para el futuro, para lo venidero. Vamos a ver ejemplos en la clase sincrónica de esas reglas de precedente que se han establecido, que no es otra cosa que una explicación adicional. Por ejemplo, cuando era el tema de mujeres embarazadas, cuando es el tema de personas con contratos ocasionales en el sector público, y así sucesivamente. Es decir, lo que ha hecho la Corte es establecer una regla en una sentencia para que de allí en adelante, cuando sean casos análogos, los jueces puedan resolver con base en esa regla.
Eso es lo que se desea a través de esta clase dejar establecido para que ustedes puedan entrar en la semana número 2 de una forma óptima. Hasta aquí se deja el presente video. Traigan sus preguntas, sus consultas, sus dudas para la clase sincrónica en cuanto a lo que hemos hablado en esta clase. Como bien les dije, control constitucional y el precedente jurisprudencial. Muchísimas gracias. Pasen bien.